Hay un tipo de poder que nunca aparece en los retratos oficiales. No lleva corona ni uniforme de gala. No firma tratados ni pronuncia discursos desde balcones. Es el poder que opera en los márgenes del protocolo, en los pasillos que huelen a cera y papel viejo, en las conversaciones que terminan justo antes de que alguien importante entre al cuarto. Es el poder de quien decide qué problemas llegan a la mesa del rey y cuáles desaparecen en silencio antes de convertirse en catástrofes. Alan Frederick Lascelles ejerció ese poder durante más de 3 décadas. La mayoría de los británicos que vivieron su época no habrían sabido pronunciar su nombre correctamente. Los que sí lo sabían, monarcas, primeros ministros, arzobispos, jefes de inteligencia, lo pronunciaban con una mezcla específica de respeto y alivio. Respeto, porque Lascelles era implacablemente competente. Alivio, porque, en los momentos en que la monarquía británica estuvo más cerca de destruirse a sí misma, él era el hombre que había en la habitación. Tommy, como lo llamaban quienes lo conocían bien, y no eran muchos, porque Lascelles administraba la intimidad con la misma frugalidad con que administraba todo lo demás, había nacido en 1887 en Dorset, en esa Inglaterra rural donde los setos parecen más antiguos que las carreteras y donde el apellido que uno lleva todavía abre o cierra puertas con una eficiencia que ninguna tarjeta de presentación moderna puede replicar. Era el hijo menor y el único varón superviviente de su familia, condición que en las familias de su clase y su generación significaba algo preciso. Eras protegido y preparado simultáneamente, como un instrumento de precisión que la familia guardaba con cuidado, porque algún día lo necesitaría. Pertenecía a lo que podría llamarse la clase cortesana, lo suficientemente cerca del poder para olerlo, no lo suficientemente cerca para poseerlo. Sus conexiones corrían por los salones de toda Inglaterra como corrientes subterráneas, invisibles hasta que alguien las necesitaba. Su futuro estaba trazado con la claridad que esas familias consideraban elegancia. Marlborough College, Trinity College en Oxford, el ejército. Una vida respetable en el sentido más exigente del término, que es el sentido en que esa clase lo entendía. Servicio disciplinado, ambición contenida, lealtad institucional por encima de cualquier consideración personal. Lo que esas instituciones le enseñaron, además del latín y el protocolo militar, fue algo más difícil de codificar, la capacidad de leer habitaciones, de observar el gesto que la gente hace cuando cree que nadie la mira, la ligera tensión en los hombros de un hombre que acaba de mentir, la forma en que una anfitriona inclina el cuerpo hacia adelante cuando el chisme que está escuchando es realmente bueno, la manera en que un hombre poderoso se relaja, los hombros bajan medio centímetro, la mandíbula se afloja cuando cree que un problema ha sido resuelto. Tommy aprendió muy pronto que las conversaciones que importaban de verdad no eran las que sonaban más alto, eran las que ocurrían justo antes de que empezara el ruido. La Primera Guerra Mundial llegó y arrastró a una generación entera hacia el barro y el miedo. Lascelles sirvió en Francia y regresó condecorado por su valentía, que era la clase de valentía que esa guerra producía en los hombres que sobrevivían. No heroísmo de novela, sino la capacidad de funcionar con eficiencia mientras el mundo se desintegraba a tu alrededor. La guerra lo afiló de una manera específica. Algunos hombres regresaron del frente hambrientos de emociones fuertes, como si necesitaran demostrar que seguían vivos. Tommy regresó con una desconfianza profunda y permanente hacia la vanidad, y con un apetito casi físico por el orden. Había visto lo que ocurría cuando los sistemas fallaban. No tenía ningún deseo de repetir la experiencia. Después de la guerra, fue a India como ayudante de su cuñado Lord Lloyd, gobernador de Bombay. Era un mundo de calor y ceremonia, de uniformes y discursos, de un esfuerzo constante por hacer que la autoridad pareciera natural en lugar de impuesta. Tommy observó a hombres que creían ser invencibles y descubrió el resentimiento que vivía justo debajo de su superficie educada. El imperio, comprendió, funcionaba casi tanto a base de apariencias como a base de fuerza, y las apariencias requerían un tipo específico de trabajo.
invisible, incesante y completamente ingrato. En India, en 1920, se casó con Joan Frances Baird Thesiger, hija mayor del virrey vizconde de Chelmsford. Joan no era el tipo de mujer que se dejaba intimidar por la presencia de hombres importantes. Montaba a caballo, disparaba, se sentía cómoda con botas de campo y no mostraba ningún interés en desvanecerse decorativamente en segundo plano. Tommy, que no tenía paciencia para la afectación, la adoraba precisamente por eso. Su matrimonio se parecía menos a un romance en exhibición que a una sociedad construida para resistir el mal tiempo, y el mal tiempo, en la vida de Tommy Lascelles, llegaría abundantemente y con puntualidad casi cómica durante las 3 décadas siguientes. Cuando regresaron a Inglaterra, a Tommy le ofrecieron un trabajo que sonaba como un triunfo y que a él le pareció inmediatamente un riesgo calculado. Secretario privado adjunto del príncipe de Gales, Eduardo, el apuesto e inquieto heredero al trono. En los años 20, el príncipe de Gales era más que un heredero al trono. Era una sensación. Los periódicos lo adoraban, las multitudes lo adoraban, las mujeres de la sociedad lo adoraban con una intensidad que sus maridos fingían no notar. Lo fotografiaban en ropas elegantes, lo seguían a minas de carbón donde estrechaba manos con mineros, lo veían bailar hasta el amanecer en clubs que ningún rey anterior hubiera pisado. Después de la miseria de la guerra, el país quería una estrella, y Eduardo tenía la luminosidad específica de alguien que ha sido adorado desde la infancia y ha aprendido a llevar esa adoración como si fuera una prenda de ropa especialmente bien cortada. Dentro de los muros del palacio, sin embargo, el estrellato tenía consecuencias que no aparecían en las fotografías de prensa. Un secretario privado, a pesar del título modesto, era una cosa precisa: guardián y escudo. Decidía qué papeles llegaban al escritorio real, quién entraba en la habitación, qué veía el público. Si lo hacía bien, nadie lo notaba. Si lo hacía mal, todo el mundo notaba al príncipe. Tommy llegó en 1920 con la espalda recta de soldado y el sentido del peligro de un cortesano experimentado. Creía en el deber de la manera en que otros hombres creen en el amor romántico, no como sentimiento, sino como estructura que sostiene todo lo demás. Eso habría funcionado perfectamente si su empleador hubiera creído lo mismo. Eduardo había crecido con el peso de ser el futuro rey, pero también con una libertad que su padre nunca había tenido. Jorge V era un hombre de horarios y disciplina, desconfiado de la novedad, devoto hasta los huesos a una concepción del deber que no admitía excepciones. Su hijo era lo contrario en casi todo. Eduardo gustaba de la emoción, le gustaban los amigos que reían fuerte, le gustaban los fines de semana que se prolongaban hasta el lunes, le gustaba la sensación de ser adorado, y le gustaban, en una forma que se murmuraba con mezcla de deleite y escándalo, en los salones de Mayfair hasta los condados rurales, las mujeres casadas. La vida en la corte del príncipe de Gales podía ser casi vertiginosa. Fines de semana en casas de campo con caza y cócteles, cenas londinenses que terminaban al amanecer, teatros, clubs, viajes en tren, interminables cambios de ropa, interminables presentaciones. El príncipe desaparecía en la sociedad y el personal del palacio se desvivía para ajustar la agenda oficial a lo que hubiera hecho la noche anterior. El trabajo de Tommy era hacer que todo pareciera natural y sin esfuerzo, lo cual significaba, en términos prácticos, mentir cortésmente con una regularidad que habría agotado a un hombre con menos tolerancia a la absurdidad. Si el príncipe llegaba tarde porque había dormido de más, Tommy organizaba un retraso sin mencionar que había dormido de más. Si el príncipe no había leído sus papeles, Tommy se aseguraba de que el funcionario apropiado le hiciera un resumen de 5 minutos justo antes del compromiso, presentado como si fuera conversación casual. Si una anfitriona estaba furiosa porque el príncipe había cancelado en el último momento, Tommy escribía una nota lo suficientemente cálida como para calmar su orgullo herido sin admitir ninguna culpa concreta. Había martes lluviosos en Londres
cuando el príncipe debía inaugurar algo perfectamente seguro e inglorio: el ala de un hospital benéfico, con enfermeras en fila y un alcalde local temblando de orgullo. Los coches estaban listos, los fotógrafos estaban listos, los ramos de flores estaban listos. El príncipe, después de una noche de baile, no lo estaba. Un hombre menos experimentado habría entrado en pánico. Tommy descolgaba el teléfono y empezaba a reorganizar la realidad. Le hablaba a la directora del hospital como si un ligero retraso fuera en realidad un cumplido. Le hablaba a la policía como si la multitud debiera estar agradecida por tener más tiempo para reunirse. Le hablaba a la prensa en el tono que sugería que cualquier caballero verdadero consideraría de mal gusto preguntar dónde estaba el príncipe. Luego iba a la puerta del príncipe, llamaba una vez, y cuando Eduardo respondía con un alegre «váyase», le respondía con una suavidad que aterrizaba como acero: «Señor, están esperándole». Eduardo llegaba sonriendo, el pelo perfectamente peinado, como si el tiempo hubiera tenido la cortesía de hacer una pausa para su conveniencia. Estrechaba manos, escuchaba un discurso, hacía reír a un niño pequeño, y la multitud se derretía. Ese era el problema. El encanto funcionaba. Convertía los malos hábitos en algo que parecía inofensivo. Tommy observaba estas escenas con la mezcla familiar de admiración y terror. El príncipe siempre sería perdonado hasta el día en que no lo fuera, y para entonces sería demasiado tarde para enseñarle nada útil. Lo que perturbaba a las Sells más profundamente no era el desorden privado, ni las fiestas, ni las mujeres casadas, aunque todos esos problemas requerían trabajo constante. Lo que le perturbaba era la actitud de Eduardo hacia la corona misma. El príncipe podía ser genuinamente amable en persona y luego descuidado de una manera que hacía que el estómago de Tommy se contrajera. Hablaba de los ministros con impaciencia. Trataba las reglas constitucionales como papeleo irritante. Para Tommy, el papeleo era el cinturón de seguridad de la monarquía. El conflicto entre ellos no era un argumento, era desgaste diario. Tommy proponía orden, Eduardo proponía encanto. Tommy traía papeles. Eduardo los apartaba con una sonrisa que sugería que el país debería estar agradecido por su sonrisa. Y en el palacio había un ecosistema de personas con opiniones, cortesanos mayores que adoraban al príncipe porque habían sido entrenados para adorar, hombres que le temían porque algún día podría ser rey, mujeres de la sociedad que sentían que su propia importancia subía cuando el príncipe elegía su mesa para cenar, ministros que lo observaban con preocupación educada porque una monarquía constitucional depende de un heredero que no haga la vida imposible al gobierno. Tommy no era el único que se preocupaba. Era, sin embargo, uno de los pocos que se preocupaba abiertamente dentro del palacio, lo cual lo hizo impopular. Eduardo no toleraba el no, incluso cuando sonaba como una sugerencia. Podía aceptar consejos cuando sonaban como admiración. No los aceptaba cuando sonaban como advertencia. Y Tommy, con toda su inteligencia, no era bueno adulando. Era bueno siendo competente. Era bueno juzgando situaciones. Era bueno soportando conversaciones desagradables con una ecuanimidad que desconcertaba a los que esperaban que se quebrara. No era bueno, sin embargo, fingiendo que las peores ideas de un príncipe eran brillantes. Así es como se llega a una colisión. En 1929, Tommy dimitió. ¿Suena ordenado? Nunca lo es. Hubo despedidas y frases corteses, y el tipo de gratitud que puede entregarse sin calidez. El príncipe siguió adelante con la rapidez de los hombres encantadores. Siempre había nuevas personas que le divertían, nuevas cenas, nuevas caras, nuevos confidentes. Tommy empaquetó sus papeles e intentó no sentirse herido por la facilidad con que Eduardo lo reemplazó. Joan, observándolo desde casa con la calma de alguien que había vivido en la India imperial y sabía que los hombres poderosos frecuentemente se comportaban como niños malcriados, hizo la pregunta que cortó a través de todo lo demás. ¿Cuánto tiempo puedes seguir haciendo esto? No era solo una pregunta sobre su paciencia. Era una pregunta sobre su reputación. En el mundo real, la lealtad es esperada, pero la responsabilidad es contagiosa.
Si el príncipe creaba problemas, la gente miraba al personal. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Quién lo permitió? El alivio de marcharse fue real. Tommy y Joan podían respirar de nuevo. Podían vivir como familia, en lugar de como unidad de guardia permanente. Pero el servicio real tiene una gravedad extraña. Una vez que has estado dentro, el palacio no te deja olvidarlo. En 1931, un nuevo destino lo llevó al otro lado del Atlántico como secretario del gobernador general de Canadá, el conde de Bessborough. Seguía siendo ceremonial y político, seguía siendo sobre apariencias, pero era también una oportunidad para Tommy de usar sus habilidades con un grado de autonomía que el trabajo con Eduardo nunca le había permitido. Había recepciones y discursos, visitas oficiales, el esfuerzo constante de hacer que la maquinaria del imperio pareciera funcionar sin fricciones. Tommy era bueno con la maquinaria sin fricciones. Él y Joan construyeron una vida que era respetable y por un momento más tranquila. Tenían hijos. Tenían la caótica normalidad de una vida doméstica, comidas interrumpidas, botas en el pasillo, risa, irritación, afecto. A Tommy le gustaba el hogar. Le gustaba la idea de que cuando cerraba una puerta, el mundo se quedaba fuera. Sin embargo, incluso desde aquellos comedores de Ottawa, con sus conversaciones cuidadosas, no podía escapar del todo al conocimiento de lo que estaba ocurriendo en casa. El príncipe de Gales seguía brillando, seguía siendo adorado, seguía derivando a través de la sociedad con esa creencia peligrosa de que podía hacer cualquier cosa y ser perdonado. En el invierno de 1935 llegó un mensaje de Londres que hizo que el estómago de Tommy se contrajera de una manera que reconoció de inmediato. El rey Jorge V estaba fallando. La corte se preparaba discretamente para lo inevitable, y alguien había decidido que el palacio necesitaría un hombre capaz de manejar no solo a un monarca sino una crisis familiar que llevaba corona. Tommy miró la carta. Luego miró a Joan. No necesitó hablar. El palacio volvía a llamar, no porque lo echara de menos, sino porque se avecinaba el peligro, y el peligro siempre tiene la habilidad de encontrar a las personas que saben cómo evitar que las puertas vuelen de sus bisagras. La petición estaba envuelta en cortesía, pero el significado era directo. Londres lo quería de regreso. El viejo rey se apagaba, el aire era impredecible, y el palacio necesitaba a alguien capaz de mantener la cabeza mientras todos los demás estaban ocupados manteniendo las apariencias. Tommy leyó la carta 2 veces, luego una tercera, con Joan observándolo desde el otro lado de la mesa. Joan no fingió sorpresa. Había vivido lo suficientemente cerca del poder para saber que los hombres como su marido nunca son verdaderamente liberados. Simplemente son guardados, como buena plata, hasta que la familia vuelve a necesitarlos. La primera respuesta de Tommy fue la más humana, un no tranquilo y cansado. Había escapado del príncipe de Gales una vez. Había construido una vida que no implicaba esperar a que sonara una campana. Tenía hijos cuyas caras todavía cambiaban mes a mes, y no quería que crecieran recordándolo como un hombre que siempre se estaba marchando. Luego llegó la segunda respuesta, la que lo había formado desde las trincheras. El deber no es un sentimiento, es una decisión. Sabía lo que se avecinaba, aunque no supiera exactamente cómo llegaría. También sabía que si la monarquía iba a sobrevivir, lo que estaba a punto de golpearla, necesitaría menos personas que dijeran que sí, y más personas capaces de prevenir el desastre en silencio. Así que regresó. Londres, a finales de 1935, tenía el frío húmedo particular que hace que incluso los edificios imponentes parezcan cansados. El palacio, sin embargo, seguía reluciendo cuando quería. El latón brillaba. Las alfombras amortiguaban los pasos. Los relojes marcaban la hora perfecta, como si el tiempo mismo estuviera empleado allí. Pero detrás del brillo había una tensión que se podía saborear. La gente hablaba en voz un poco más baja. Las puertas se cerraban con un poco más de cuidado. Los sirvientes observaban las caras, y las caras observaban la puerta del rey. Jorge V no era el tipo de hombre que uno imaginaba muriendo.
Siempre había parecido construido para resistir, como un roble viejo que podía crujir, pero no romperse. Pero ahora sus pulmones lo traicionaban, y la tos que antes sonaba como irritación, había comenzado a sonar como derrota. Tommy se encontró con él de la única manera en que los cortesanos se encuentran con los reyes en momentos así, no en conversación, no con calidez, sino con trabajo. Cajas de papeles que todavía había que firmar, audiencias que todavía tenían que ocurrir, una nación que todavía tenía que creer que su monarca era estable, aunque su cuerpo no lo fuera. Lo que Tommy notó de inmediato fue cómo el hogar del rey se había convertido en una fortaleza alrededor de la cama del enfermo. La reina María, que siempre había dado la impresión de estar esculpida en dignidad pura, se había vuelto todavía más dura. Se había pasado la vida creyendo que la corona no era una recompensa sino una disciplina. No toleraba la debilidad, especialmente no en público. No lloraba en los pasillos. No permitía que la gente se comportara como si la monarquía pudiera tambalearse. Tampoco confiaba en su hijo mayor. Todo el mundo lo sabía, aunque nadie lo dijera directamente delante de ella. El heredero no pasaba sus noches junto a la cama de su padre. Visitaba, sí. Llegaba con su cara apuesta y una expresión de preocupación y una ternura que parecía convincente. Luego se marchaba porque siempre había otro lugar a donde ir, otra persona que ver. Siempre había una cena, un amigo, un fin de semana, una mujer. El rey lo notaba, la reina María lo notaba, Tommy lo notaba, el duque de York, Alberto, también lo notaba, y ese peso se posaba sobre él como una piedra. Alberto era el segundo hijo, el reservado, el que todavía se encogía ante los micrófonos porque su habla podía trabarse y tropezar cuando los nervios se tensaban. Era también un hombre con una esposa que creía en él con una ferocidad tranquila. Isabel, la duquesa de York, tenía un rostro que podía suavizar una habitación. También sabía cómo encantar, pero de una manera que estabilizaba en lugar de deslumbrar. Había dado ya a la familia algo que no tenía precio. 2 hijas, Isabel y Margarita, todavía lo suficientemente pequeñas para creer que el mundo era seguro si sus padres estaban cerca. Tommy veía la ansiedad de Alberto en la manera en que se demoraba después de visitar al rey, como si intentara reunir valor desde el umbral de la puerta. Veía la inteligencia práctica de Isabel en la manera en que mantenía conversaciones con la reina María, sin desafiarla nunca, sin adularla nunca, ofreciendo simplemente la comodidad de la competencia. En esas semanas, Tommy hizo lo que siempre hacía mejor. Hizo funcionar la maquinaria. Organizó audiencias para que el rey pudiera descansar sin parecer ausente. Se aseguró de que los papeles importantes llegaran preparados con una claridad despiadada. Redujo el caos. Y observó al heredero, porque no podía evitarlo. El nombre del heredero dentro de la familia era David. El país lo llamaba Eduardo. Su personal lo llamaba señor, y usaba los ojos para decir el resto. Llegaba a los compromisos oficiales con aquella sonrisa brillante, como si la corona fuera una extensión natural de su personalidad. Pero detrás de las cámaras se volvía irritable cuando le decían que algo no era posible. Hablaba de cambiar las cosas rápidamente, de reformar el papel, de hablar directamente al público de maneras que ponían tensos a los ministros. Siempre había odiado verse restringido por reglas que no había escrito. Tommy, caminando por el palacio una tarde, escuchó el murmullo bajo de una discusión detrás de una puerta y luego el silencio repentino que indicaba que alguien importante había notado pasos en el pasillo. No necesitó preguntar de qué se trataba. Podía oler el problema de la misma manera en que los marineros huelen el tiempo. La declinación del rey se aceleró justo después de Navidad. En la noche del 20 de enero de 1936, el palacio contuvo la respiración. Tommy no estaba junto a la cama, pero estaba lo suficientemente cerca para sentir el ritmo de la noche. Los mensajes pasaban de habitación en habitación. Los médicos se movían con la urgencia silenciosa de hombres que ya no albergaban esperanzas. Jorge V murió. El trabajo de Tommy comenzó de inmediato. Cuando la gente piensa en la realeza, imagina terciopelo y rituales.
Cuando alguien muere, el terciopelo desaparece y los rituales se convierten en papeleo, en planes, en mensajes, en trenes y teléfonos. El nuevo rey tenía que ser proclamado. El palacio tenía que pivotar con velocidad perfecta para que el público viera continuidad y no pánico. La reina María no se derrumbó. No se permitió ese lujo. El duque de York miró como si fuera a enfermar. Isabel le sostuvo el brazo con una fuerza tranquila que decía: «Estoy aquí, no estarás solo». Y el nuevo rey, Eduardo Kitch, entró en el papel con una mezcla de excitación e irritación, como si el trono fuera a la vez un honor y una inconveniencia. Para entender por qué Wallis Simpson era peligrosa, había que entender la relación del Palacio Real con las mujeres en los márgenes del poder. Las amantes no eran novedad. Los hombres reales habían sido infieles durante tanto tiempo como los hombres reales habían existido. La sociedad podía tolerar un arreglo discreto, especialmente si todos fingían no notarlo. La clave era la discreción, y la discreción en ese contexto significaba una cosa específica. La mujer en cuestión debía comportarse como si tuviera suerte de ser notada. Wallis no se comportaba así. No es que alardeara de manera obvia, era algo más sutil y más perturbador. Se comportaba como si fuera el adulto en la habitación, y el rey, con todo su rango, fuera el que buscaba aprobación. Eso era lo que hacía que la gente susurrara. Los susurros no empezaron en los periódicos, todavía no. La prensa británica seguía tratando la vida privada del rey con una cautela que hoy parece casi increíble. Los susurros vivían en salones, clubs y casas de campo, transportados por personas que creían ser leales y por personas que disfrutaban del drama. Con frecuencia eran las mismas personas. Tommy los escuchó todos. Los escuchó de señoras que siempre habían adorado al príncipe de Gales y que ahora hablaban del rey con una afección preocupada, como de un amigo cuyo matrimonio estaba yendo mal. Los escuchó de hombres que nunca habían simpatizado con Eduardo y que ahora sonaban casi complacidos de tener confirmación de que su antipatía había sido justa. Los escuchó del personal doméstico, que escuchaba más de lo que debía porque los sirvientes son tratados como muebles hasta que alguien los necesita. Tommy no disfrutaba del cotilleo, pero lo respetaba como información. El cotilleo es la manera en que la sociedad admite lo que se niega a imprimir. La primera vez que Tommy vio a Wallis en persona, ella no llegó como villana. Los villanos en la vida real raramente entran a una habitación haciendo algo dramático. Llegó como invitada, una entre muchos, a una reunión social donde el rey parecía más relajado de lo que estaba en su vida oficial. Eso por sí solo era revelador. Eduardo, que podía ser impaciente con los ministros y las ceremonias, podía sentarse durante horas con Wallis y parecer atento, casi tierno. Wallis sabía cómo sostener una habitación sin suplicarle que la quisiera. Lo hacía con observaciones rápidas, con un humor seco, con la sensación de que no estaba impresionada por las mismas cosas que todos los demás fingían reverenciar. En un palacio lleno de personas que hacían reverencias y halagaban y aplaudían, su falta de asombro resultaba intoxicante para Eduardo. Tommy observó al rey observándola, y sintió ese apriete familiar en el estómago. Había visto a Eduardo encantado antes, pero esto era diferente. No era un flirteo para llenar una temporada. Era el tipo de apego que reorganiza la mente de un hombre. Eduardo tenía opiniones sobre todo y las expresaba. Quería decidir personalmente qué debía escuchar el público. Quería modificar ceremonias. Quería ser moderno. Para él, moderno significaba hacer lo que le gustaba y llamarlo progreso. No solo los ministros se preocupaban. La corte se preocupaba. La reina María se preocupaba. Alberto se preocupaba. Incluso personas que adoraban el encanto de Eduardo se preocupaban, porque entendían algo básico. Un monarca constitucional es poderoso en gran medida porque está restringido. La restricción es el punto. Elimínala y ya no eres un símbolo por encima de la política. Eres un hombre con deseos personales ocupando el lugar donde debería haber una institución nacional.
Tommy intentó hacer lo que había hecho en los años 20, pero ahora las apuestas eran más altas y el margen de maniobra era más pequeño. Cuando Eduardo quería enviar un mensaje que sonara personal e impulsivo, Tommy intentaba reconducirlo hacia un lenguaje más seguro. Cuando Eduardo quería invitar a alguien cuestionable a un evento, Tommy encontraba la manera de complicarlo. Cuando Eduardo quería a Wallis presente en momentos donde su presencia sería interpretada como reconocimiento oficial, Tommy intentaba retrasar, desviar, reducir la exposición. Pero Eduardo tenía la corona ahora, y con ella una impaciencia más afilada hacia quienes intentaban gestionarlo. Hubo una tarde en que Eduardo mandó llamar a Tommy y paseó por la habitación mientras hablaba, como hacía cuando se sentía acorralado. Dijo que estaba cansado de ser tratado como un escolar. Dijo que tenía derecho a la felicidad. Dijo que si el gobierno y la iglesia no lo aceptaban, quizás la monarquía debería cambiar. Tommy lo escuchó. Cuando el rey hizo una pausa esperando acuerdo, Tommy ofreció una frase que era a la vez sencilla y peligrosa. La monarquía no puede volverse más personal sin volverse más política, y una vez que se vuelve política, no sobrevive. Eduardo parpadeó. Luego dijo que se casaría con Wallis y que la gente simplemente tendría que aceptarlo. Esa noche, Tommy fue a ver a Baldwin. El primer ministro lo recibió con la expresión de un hombre que ya sabía lo que iba a escuchar. Tommy transmitió el tono del rey, la certeza, la negativa a ser contenido. Baldwin respondió con realidad en lugar de con opinión. El rey no podía casarse con una mujer divorciada con un exmarido vivo y mantener su posición como cabeza de la iglesia. El gobierno no lo apoyaría. Los dominios no lo apoyarían. Si el rey insistía, el gobierno dimitiría. Y un rey sin gobierno no es un héroe romántico, es una emergencia constitucional. Tommy salió de esa reunión y caminó por calles ordinarias donde los niños jugaban y las niñeras conversaban. Una Inglaterra normal sin ninguna idea de lo que se estaba sopesando detrás de las puertas del palacio. El otoño de 1936 trajo una forma particular de agotamiento al palacio. El tipo que viene de sonreír en medio de una crisis que se niega a mantenerse privada. Las hojas fuera de las ventanas se volvían. Los parques se llenaban del dulce olor de las castañas caídas. Y dentro del hogar real, hombres que habían servido a 3 reyes seguidos hablaban en voz más baja, como si las paredes pudieran llevar sus dudas directamente a los oídos equivocados. Tommy no confiaba en las paredes, confiaba en el papel. Confiaba en los registros con fecha y hora. Confiaba en el poder tranquilo del procedimiento, no porque adorara las reglas, sino porque las reglas eran lo último que quedaba entre una obsesión personal y un colapso nacional. Cuando el divorcio de Wallis comenzó a avanzar, manejado con la eficiencia silenciosa que solo ocurre cuando las personas poderosas quieren resolver un asunto sin escándalos, Tommy sintió que el reloj se aceleraba de una manera que no admitía más retrasos. La historia legal era que Ernest Simpson había cometido adulterio con otra mujer, en una habitación de hotel que parecía existir principalmente por conveniencia de la ley. Todo el mundo involucrado actuó como si fuera una tarea doméstica desagradable. Tommy encontraba el asunto casi insoportable en su absurdidad. El futuro de un rey colgaba de una habitación de hotel montada como ficción legal para que un romance real pudiera continuar. Eduardo se comportó como si el divorcio fuera una garantía. Habló con una casualidad inquietante sobre Wallis convirtiéndose en reina. Tommy observó cómo la mandíbula de la reina María se tensaba. Vio cómo la mano de Alberto temblaba levemente al levantar una taza de té. Vio cómo los ojos de Isabel se afilaban como los de alguien que está haciendo cálculos en su cabeza. Fuera del palacio, la prensa británica todavía mantenía su silencio, pero el silencio se adelgazaba. Más y más personas escuchaban la historia desde el extranjero. El estado de ánimo nacional pasó de afecto a inquietud. Luego llegó el obispo de Bradford. Era un sermón ordinario en el sentido de que ocurrió en una iglesia y usó el lenguaje de la moralidad. No era ordinario en su momento. El obispo habló con un significado cuidadoso,
pero inconfundible sobre la necesidad de la nación de tener orientación de su líder, sobre la importancia de que un rey viviera de manera coherente con los valores de la Iglesia. No nombró a Eduardo. No nombró a Wallis. No era necesario. El mensaje fue la cerilla acercada al papel de periódico. Una vez que un obispo habló públicamente, los editores tuvieron cobertura. Podían informar sobre lo que el obispo había dicho. Podían discutir por qué lo había dicho, y una vez que discutían el por qué, podían discutir lo que todo el mundo había estado evitando. El silencio se rompió. Al principio fue cauteloso, envuelto en lenguaje respetuoso. Luego fue imposible de contener. La historia que había vivido en titulares extranjeros y en susurros británicos llegó a las primeras páginas de los periódicos ingleses. Personas que habían fingido no saber de repente lo leyeron con el desayuno y se sintieron traicionadas, como si el palacio las hubiera mantenido en la oscuridad. Tommy caminó por el palacio mientras los mensajes llegaban de todas las direcciones, miembros del Parlamento pidiendo información, cortesanos pidiendo orientación, obispos pidiendo tranquilidad, ciudadanos enviando cartas que iban de lo devoto a lo furioso. El teléfono se convirtió en una voz constante. Eduardo, al enterarse de que la prensa británica había publicado finalmente la historia, no se hundió en la humildad. Se volvió más resuelto. Habló de ir a la radio, de hacer que la nación comprendiera su amor. Creía que el público, una vez expuesto al romance, se derretiría. Todavía no entendía que la opinión pública no es una sola cosa, es una multitud con estados de ánimo, y las multitudes pueden girar. El 9 de diciembre, el palacio llegó al punto donde no había más tiempo para grandes gestos. Todo se había reducido a una mesa, un documento y una firma. Eduardo haría oficial su decisión. Abdicaría. Tommy estaba presente de la manera en que esos hombres están presentes. No como protagonista, sino como guardián del procedimiento. Los documentos fueron colocados. El lenguaje formal fue preparado. Los testigos fueron dispuestos, incluyendo los hermanos de Eduardo, porque la familia tenía que ser testigo del quiebre de la familia. La cara de Eduardo, según quienes estuvieron presentes, estaba fijada en una calma dramática. Parecía un hombre interpretando la escena final de su propia obra de teatro. Hablaba en frases cortas. Hacía pequeños chistes que sonaban ligeramente falsos. El humor es con frecuencia una manera de evitar el terror. Alberto llegó con cara pálida. El otro hermano, Enrique, se quedó de pie con una especie de tristeza rígida. El ambiente tenía la calidad de un funeral, excepto que el cadáver todavía respiraba y estaba a punto de quitarse su propia corona. Tommy observó a Eduardo tomar la pluma. Es una cosa extraña ver que la historia gira sobre un movimiento tan pequeño. Una mano, una firma, un trazo de tinta. Eduardo dudó una fracción de segundo. No el tiempo suficiente para un discurso, no el tiempo suficiente para que nadie interviniera, pero sí el tiempo suficiente para que Tommy viera la verdad detrás de la actuación. Eduardo no solo sacrificaba por amor, también huía de un papel que siempre había resentido. La abdicación era, en un sentido retorcido, su escape. Luego firmó. La tinta se secó más rápido que los sentimientos de nadie. Tommy recogió el documento con el cuidado de un hombre que maneja explosivos. Entendía lo que significaba. La corona se movía. La monarquía estaba a punto de pedirle al país que aceptara, en un único aliento, que el amado y glamoroso rey se apartaba, y que el hermano tímido y digno avanzaba. Fuera de esa habitación, Londres seguía moviéndose. Los taxis seguían traqueteando por calles mojadas. Las tiendas seguían abiertas. Las mujeres seguían haciendo té. Los niños seguían yendo al colegio. El país no tenía idea de cuán rápidamente acababa de cambiar su historia, pero estaba a punto de enterarse. Alberto, duque de York, se convirtió en rey en ese momento, quisiera o no. Era un hombre que nunca había perseguido la corona, y que ahora la sentía sobre sus hombros como una capa mojada. Tuvo que elegir un nombre para el reinado, y eso era más que vanidad. Los nombres en las monarquías son mensajes. Alberto podría haber sido el rey Alberto, pero Alberto sonaba extranjero para algunos oídos
y poco afortunado para otros. Eligió Jorge VI. La elección fue un acto de lealtad a su padre muerto, Jorge V, y un acto de reparación. Le decía al país y al imperio más allá que la inestabilidad había terminado y que la antigua solidez regresaba. También le decía al palacio, en silencio, que el nuevo rey no construiría su reinado sobre su personalidad. Lo construiría sobre el deber. Tommy sintió el alivio práctico de esa decisión como una mano sobre su propio corazón. Había algo más en la elección que Tommy entendió antes de que lo articulara nadie en voz alta. Cuando un hombre elige llamarse como su padre, no solo rinde homenaje, establece una continuidad que la gente puede percibir sin necesidad de que se la expliquen. Los ciudadanos ordinarios no leen documentos constitucionales, no estudian protocolos de sucesión, pero sienten el peso de un nombre familiar. Jorge era un nombre que Gran Bretaña conocía. Jorge era un nombre que había cruzado guerras y funerales y celebraciones. Jorge VI decía: «Aquí estamos de nuevo, el mundo reconocible ha regresado, podéis respirar». Tommy sabía que en momentos de crisis institucional, la respiración colectiva de una nación es el primer termómetro que importa consultar. Y aquella noche, el termómetro empezó a subir hacia algo que se parecía, aunque fuera de lejos, a la normalidad. Eduardo, mientras tanto, estaba desesperado por contar su historia antes de que alguien más lo hiciera. Esa noche pronunció un discurso radiofónico desde el castillo de Windsor. Su voz llegó a través de todo el país y todo el imperio, a las salas de estar y a las cocinas y a los rincones tranquilos de los pubs. Habló de una carga imposible. Habló de una elección hecha libremente. Luego llegó la frase que perseguiría a la monarquía durante años, porque sonaba tanto a romántica como a acusatoria. Dijo que no podía hacer el trabajo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amaba. Las mujeres que escuchaban en América lo oyeron como devoción. Muchas mujeres que escuchaban en Gran Bretaña lo oyeron como algo más afilado. Si necesitaba a una mujer para hacer el trabajo, quizás nunca había sido apto para él. Tommy no juzgó a quienes escuchaban. Los entendía a todos. Eduardo tenía el don de hacerse el centro de una historia, incluso cuando la historia no lo favorecía. El discurso no era solo una confesión, era también una actuación, y las actuaciones tienen consecuencias. Lo que Tommy observó aquella noche, sentado en una silla que conocía demasiado bien, con un vaso de agua que no tocó, fue algo más preciso que el juicio moral. Observó la mecánica. Eduardo había elegido las palabras con cuidado, pero el cuidado era de actor, no de estadista. Un estadista habla para que el receptor entienda algo útil. Un actor habla para que el receptor sienta algo intenso. Eduardo había elegido lo segundo, y lo había elegido de manera tan completa que probablemente ni siquiera era consciente de haber elegido. Era simplemente la manera en que su mente funcionaba. Toda situación era una escena, todo discurso era un monólogo, toda audiencia era un espejo en el que verse reflejado favorablemente. Tommy escribió esa noche una nota que nunca envió a nadie, solo para aclarar sus propios pensamientos, que era un hábito que tenía desde joven y que nunca abandonó. Escribió que el problema con Eduardo no era que fuera un mal hombre, era que era un hombre incapaz de distinguir entre lo que quería y lo que debía, y esa incapacidad, cuando se sienta en un trono, es más peligrosa que la malicia abierta. La malicia abierta puede combatirse. La confusión sincera se cuela por todas las grietas. Jorge VI iba a heredar no solo una corona, sino la sombra de un hermano glamoroso que acababa de hablar como un héroe trágico. En el hogar de los York, la atmósfera era extrañamente tierna. Isabel, ahora esposa del rey, tuvo que parecer tranquila para su marido, sus hijas y el personal. Lo hizo con esa sonrisa estable que había perfeccionado, la que calentaba una habitación sin exigir nada de ella. Mantuvo a los niños cerca. La princesa Isabel tenía 10 años, lo suficientemente mayor para entender que algo enorme había ocurrido, lo suficientemente joven para asustarse de la manera en que los adultos susurraban. La princesa Margarita tenía 6 años, consciente principalmente
de que todo el mundo parecía cansado y serio, y de que sus padres se abrazaban más de lo habitual. Jorge VI se sentó con su hija mayor y le explicó lo que significaba todo aquello. No era un hombre teatral. No ofrecía grandes discursos en casa. Le explicó sencillamente que ella estaba ahora más cerca del trono de lo que nadie había esperado. Le explicó que la vida cambiaría y que tendría que aprender cosas antes de lo que debería haberlas necesitado aprender. La niña escuchó con atención. Había sido criada con afecto, no con indulgencia. Sus padres la trataban como una persona, no como una muñeca. Tommy vio ese momento después, a través de la manera en que el hogar comenzó a ajustarse. Los tutores fueron consultados, los horarios fueron reorganizados. Las niñas eran todavía niñas, pero ahora todo a su alrededor comenzaba a inclinarse hacia la preparación. No era crueldad, era inevitable. Lo que Tommy también observó, a través de los informes del personal y de sus propias visitas ocasionales, fue algo más sutil que los horarios y los tutores. Era el cambio en la postura de la pequeña princesa Isabel, no dramático, no repentino, sino gradual, como un árbol joven que comienza a crecer en la dirección del viento dominante. Antes de la abdicación, era una niña que podía ser niña en los márgenes de su vida. Después de la abdicación, era una niña que sabía que los márgenes se habían reducido. Lo llevaba bien, con esa ecuanimidad desconcertante que haría de ella, décadas más tarde, una reina que los periodistas describirían como impenetrable, y que la gente ordinaria interpretaría como fortaleza. Tommy lo sabía mejor. No era impenetrabilidad lo que había aprendido la niña en aquellas semanas. Era la diferencia entre lo que se siente y lo que se muestra. Esa diferencia, cuando se aprende a los 10 años, queda grabada muy hondo. Eduardo no se quedó en Gran Bretaña para observar lo que había puesto en movimiento. Partió hacia el continente, en dirección a Austria, para quedarse en un castillo cerca de Viena con amigos. La marcha tenía el aire de una retirada y también de un alivio. Eduardo era un hombre que huía de las incomodidades, y Gran Bretaña se había vuelto incómoda. Ya no había multitudes aplaudiendo su encanto. Había preguntas, había juicios, había, lo peor de todo para él, la sensación de que su presencia avergonzaría a su hermano. Tommy observó salir el coche con un pensamiento duro que se sentía casi cruel. Eduardo siempre había sido bueno con las salidas. Podía abandonar una habitación sonriendo, como si le hiciera un favor a todos. Podía dejar un problema atrás y convencerse de que era el otro quien era irrazonable. Ahora Jorge VI tenía el problema, y el primer problema era el propio Eduardo. El nuevo rey tenía que decidir qué título llevaría su hermano y qué lugar ocuparía en la jerarquía. Esto no era solo etiqueta familiar, era ley y percepción. Un ex-rey vagando por Europa sin estatus claro se convertiría en imán para el desorden. Un ex-rey con demasiado estatus seguiría siendo rival en la imaginación del público. Jorge VI hizo de su primer acto del reinado algo personal. Creó a su hermano duque de Windsor, dándole un título nobiliario que lo definiría y lo limitaría al mismo tiempo. Sería lo suficientemente real para ser contenido y no lo suficientemente real para confundir la línea de sucesión. También enviaría un mensaje al mundo. Eduardo seguía siendo familia, no un extraño deshonrado, aunque la familia estuviera furiosa. Tommy apoyó esto. Un exilio desordenado solo invitaría más drama. Mejor definir la situación y controlarla. Pero la definición vino con un detalle envenenado: el tratamiento de Alteza Real. Eduardo esperaba conservarlo. Jorge VI, en el fondo, creía que su hermano había perdido el derecho a ser tratado como real al abdicar. Pero también entendía que despojar a Eduardo demasiado duramente podría convertirlo en mártir. Alimentaría exactamente la historia romántica que Eduardo quería contar. Así que Eduardo mantuvo el tratamiento. Luego llegó la pregunta que todos hacían en pasillos y salones. ¿Y Wallis? Si Eduardo se casaba con ella, ¿también se convertiría en Alteza Real? ¿Sería tratada como real? La reina María dejó su posición clara sin necesidad de debate. Wallis Simpson no sería tratada como real. Isabel, ahora reina, sintió lo mismo,
aunque lo expresara con un lenguaje más suave. No odiaba a Wallis de manera dramática, odiaba lo que Wallis representaba, la idea de que una persona pudiera llegar, convertir el deber en moneda de cambio y luego exigir respeto por el daño causado. Tommy pasó más tiempo del que le habría gustado pensando en Wallis Simpson durante aquellos primeros meses. No porque Wallis le pareciera fascinante, sino porque los problemas que no se comprenden correctamente tienden a regresar con intereses. La narrativa popular sobre Wallis oscilaba entre dos extremos igualmente inútiles: la vampiresa que había hechizado a un rey o la víctima inocente de una familia que la había rechazado por esnobismo. Tommy no creía en ninguna de las dos versiones. Lo que veía era una mujer de inteligencia considerable y ambición cuidadosamente disfrazada que había cometido el error de no entender a tiempo que Eduardo era un hombre que amaba las historias sobre sí mismo más de lo que amaba a cualquier persona real. La habría amado genuinamente durante un tiempo. Los hombres como Eduardo siempre aman genuinamente durante un tiempo. El problema era que el amor de Eduardo tenía la duración y la temperatura de una moda de temporada. Wallis lo había apostado todo a que esa temporada no acabaría. Y cuando acabara, y Tommy estaba razonablemente seguro de que acabaría, Wallis se quedaría con el título y sin el reino, y con un hombre que necesitaría cuidado constante para seguir sintiéndose importante. Era una perspectiva que Tommy no habría deseado a nadie, pero tampoco era su problema resolver. En octubre de 1937, el duque y la duquesa de Windsor visitaron Alemania, sonrieron, saludaron, inspeccionaron fábricas y campos de trabajo con el interés superficial de turistas. Se reunieron con Adolf Hitler en el Berghof el 22 de octubre, y las fotografías lo hacían parecer como si visitaran a una celebridad. Eduardo, el ex-rey, estaba allí luciendo complacido consigo mismo, como si ser tratado con importancia por un dictador peligroso demostrara que todavía debía ser alguien. La imagen fue una bofetada. Gran Bretaña no había entrado todavía en guerra, pero no era ciega. La gente podía ver los uniformes y los saludos y el teatro político febril. Muchos estaban horrorizados. Algunos estaban meramente inquietos. Los amigos de Eduardo intentaron presentarlo como una visita inofensiva, un malentendido, un gesto cortés. Tommy no creía en los gestos inofensivos de hombres que anhelan la importancia. Creía en las consecuencias. La visita a Alemania no había ocurrido en el vacío. Tommy había leído los informes con la atención específica que se dedica a los documentos que confirman lo que ya temías, pero que esperabas no tener que confirmar. Había seguido los movimientos de los Windsor desde la abdicación con la vigilancia sistemática de alguien que sabe que los problemas no resueltos no desaparecen, simplemente cambian de forma y regresan en el momento más inconveniente. Eduardo tenía contactos entre simpatizantes alemanes que lo cortejaban con la adulación exacta que él más apreciaba, la sugerencia de que había sido incomprendido, que su visión para Europa era más sofisticada que la de los hombres mediocres que lo habían forzado a marcharse, que si el mundo hubiera sido más sensato, él estaría todavía en el trono haciendo exactamente el tipo de acuerdos valientes que los políticos convencionales no tenían el carácter de intentar. Era veneno servido en copa de cristal, y Eduardo lo bebía con la sed de quien lleva años sin agua limpia. Lo que Tommy entendía sobre los hombres como Eduardo y que hacía que la situación fuera tan difícil de gestionar era que su vulnerabilidad a ese tipo de adulación no era exactamente estupidez. Eduardo no era estúpido, era algo más específico y más difícil de corregir. Era un hombre cuya identidad dependía de una audiencia que lo confirmara. Sin esa confirmación, Eduardo se volvía ansioso de una manera que lo hacía receptivo a cualquier fuente de la misma, independientemente de los intereses de quienes la ofrecían. Los alemanes sabían esto. Lo habían estudiado con la meticulosidad que dedicaban a todos sus instrumentos potenciales, y lo explotaban con una elegancia calculada que Tommy habría admirado si no hubiera sido tan peligrosa. En sus notas privadas de aquellos días aparece una frase que regresa con variaciones. Un hombre que necesita que le digan que tiene razón puede ser manipulado por cualquiera dispuesto a decírselo. Eduardo había abdicado de la corona,
pero no había abdicado de la necesidad de ser el centro de algo. Y los alemanes le ofrecían ese centro con una generosidad que debería haberle resultado sospechosa y que en cambio le resultaba enormemente confortante. Dentro del palacio, el estado de ánimo se tensó en algo cercano al pavor. Jorge VI, que nunca había querido el trono y ahora tenía que cargarlo, mientras su hermano posaba con el hombre más peligroso de Europa. La desaprobación de la reina María se volvió casi incandescente. La ira de Isabel era más silenciosa, pero estaba allí. Siempre había tenido buen instinto para lo que haría que la gente ordinaria se sintiera disgustada, y sabía que esto lo haría. Tommy hizo lo que siempre hacía. Se movió del disgusto a la contención. Habló con funcionarios del gobierno. Se aseguró de que la posición del palacio se mantuviera firme y silenciosa. Se aseguró de que cualquier comunicación con Eduardo permaneciera formal y cuidadosa, porque lo peor sería una discusión pública cargada de emoción que le diera a Eduardo otro escenario. Lo que Tommy entendía sobre el manejo de la crisis, y que muchos de sus contemporáneos no terminaban de aprender, era que la energía gastada en reaccionar públicamente a Eduardo era energía donada gratuitamente a Eduardo. Cada declaración oficial que intentara distanciarse de la visita alemana subrayaba la visita. Cada expresión de horror palaciano confirmaba que la visita había tenido el poder de horrorizar. Eduardo, consciente o no, operaba según una lógica simple. Cualquier atención era mejor que el silencio, y el silencio era la única respuesta que genuinamente lo debilitaba. Tommy eligió el silencio con la frialdad de un médico que prescribe un tratamiento desagradable porque es el único que funciona. Hubo presión desde varios flancos para que el palacio dijera algo. Los periodistas querían una declaración. Algunos ministros querían que la familia real expresara públicamente su distancia del ex-rey. Incluso dentro del palacio había voces que argumentaban que el silencio podía interpretarse como complicidad o como debilidad. Tommy escuchó todas esas voces con la paciencia de quien ha aprendido que escuchar no equivale a obedecer. Luego explicó, con la claridad tranquila que era su instrumento principal, por qué cada una de esas respuestas produciría el efecto opuesto al deseado. Una declaración de distancia convertía a Eduardo en el tema central de la declaración. Una expresión de horror validaba el horror como respuesta apropiada en lugar de minimizar el incidente. La debilidad no estaba en el silencio. Estaba en la reacción que confirmaba que el incidente tenía el poder de sacudir la institución. El silencio se mantuvo. Las fotografías existían. El daño era real pero contenido. Y Tommy pasó a la siguiente amenaza, porque en aquellos años las amenazas tenían la productividad de una línea de montaje. En septiembre de 1939, Gran Bretaña entró en guerra. Se podía sentir la diferencia en las primeras semanas. La ciudad se apagó. El aire se llenó de un nuevo tipo de vigilancia. Las personas que nunca habían prestado atención al protocolo de repente se preocupaban por la moral. La monarquía ya no era una curiosidad deslumbrante. Era un símbolo que tenía que mantenerse erguido mientras todo lo demás temblaba. Jorge VI, para su crédito, no huyó. Odiaba hablar en público, pero hablaba. Su voz no era magnífica, pero era sincera, y la sinceridad es poderosa cuando el mundo da miedo. Isabel se colocó junto a él y se convirtió casi de la noche a la mañana en el rostro de un coraje nacional terco. Podía ser alegre sin ser frívola. Podía ser cálida sin ser blanda. Lo que Tommy observó en aquellos primeros meses de guerra fue una transformación que no habría podido planificarse porque ninguna planificación es suficientemente fina para capturar los matices de cómo cambia una persona bajo presión real. Jorge VI había sido durante años un hombre que vivía con la conciencia aguda de sus propias limitaciones. El tartamudeo lo había formado de una manera que la mayoría de las personas no comprenden del todo, no simplemente haciéndolo cauteloso con las palabras, sino haciéndolo profundamente consciente del esfuerzo que cuesta la comunicación, del valor que tiene cuando se logra y de la falsedad de todo aquello que se dice con facilidad sin haber costado nada.
Cuando Jorge VI hablaba en los discursos de guerra, la nación escuchaba no a pesar de las pausas, sino en parte a causa de ellas. Cada palabra que llegaba había sido ganada. La gente lo sentía sin poder articularlo, pero Tommy podía articularlo, y lo articuló en sus notas con la precisión de alguien que ha estudiado la audiencia tanto como al orador. Había algo en la lucha visible de Jorge VI con el lenguaje que hacía que el lenguaje, cuando llegaba, sonara verdadero de una manera que los discursos fluidos y pulidos de oradores más hábiles raramente lograban. La fluidez genera admiración, la lucha honesta genera confianza, y en tiempos de guerra, la confianza vale más que la admiración. El trabajo de Tommy se expandió en una especie de servicio de guerra propio. Tenía que proteger al rey del agotamiento, proteger al palacio de volverse irrelevante, y proteger a la familia de ser vista como distante. Durante el Blitz, las bombas caían sobre Londres noche tras noche, y el propio palacio fue alcanzado. La historia se extendió rápidamente. Buckingham Palace había sido bombardeado. La familia real no flotaba por encima del peligro después de todo. La respuesta de Isabel fue instinto puro y estrategia pura al mismo tiempo. Visitó barrios bombardeados, caminó entre escombros con ojos tranquilos, habló con mujeres que habían perdido hogares e hijos y que todavía le ofrecían a la reina una taza de té en una taza rota. Tommy observó esas visitas y las hizo posibles sin que parecieran organizadas. Ese era el arte. Los coches, las rutas, el momento oportuno, la policía, la prensa, el riesgo, todo tenía que estar organizado y tenía que sentirse natural. Si parecía montado, el público giraría. Si parecía temerario, el gobierno entraría en pánico. Tommy ensartaba la aguja día tras día con los nervios fijos de un hombre que había aprendido en la guerra que el pánico se extiende más rápido que el fuego. Había también el problema del registro fotográfico, que Tommy gestionaba con la misma meticulosidad que los horarios y las rutas. Las visitas a los barrios bombardeados producían imágenes, y las imágenes se publicaban, y las imágenes tenían que contar la historia correcta sin que pareciera que habían sido compuestas para contarla. Tommy trabajó con los fotógrafos que acompañaban a la reina con instrucciones que parecían casi innecesariamente específicas, hasta que se veía el efecto acumulado de semanas de fotografías que decían exactamente lo que necesitaban decir. No fotografiéis a la reina cuando mira al suelo. No fotografiéis al personal de protección más de lo necesario. No fotografiéis la distancia entre la reina y la gente. Fotografiad el momento en que esa distancia desaparece. La distancia que desaparecía en esas fotografías era también la distancia entre la monarquía y su justificación. Una corona que existe solamente en los momentos de celebración puede ser prescindible. Una corona que existe también en los momentos de destrucción y pérdida, que camina por los mismos escombros que la gente ordinaria, que bebe el mismo té en las mismas tazas rotas, se convierte en algo diferente. Se convierte en parte del tejido de la experiencia nacional de una manera que resiste el cinismo posterior porque estaba fundada en algo real. Tommy entendía esto con la precisión de alguien que había pensado sistemáticamente sobre qué hace a las instituciones durables, y lo entendía en términos que no eran sentimentales, sino completamente prácticos. La monarquía sobrevive a las crisis en la medida en que la gente siente que la monarquía estuvo presente durante las crisis. La presencia tiene que ser física, tiene que ser arriesgada, y tiene que parecer no calculada, aunque lo sea completamente. En 1940, el problema Windsor regresó con fuerza, porque Eduardo no era simplemente un ex-rey con mal juicio. Era un ex-rey en un mundo lleno de personas que querían utilizarlo. Cuando Francia cayó, los Windsor estaban en Europa. Cuando la situación se derrumbó, huyeron, rebotando por España y luego Portugal. Los rumores explotaron. Los alemanes, se susurraba, creían que Eduardo podía ser útil. Había afirmaciones de que podría ser tentado por la idea de ser restaurado como rey bajo un nuevo orden europeo controlado por Berlín. Si Eduardo había tenido verdaderamente intención de algo tan traicionero, o simplemente disfrutaba de sentirse cortejado sin considerar seriamente las consecuencias,
La diferencia casi no importaba. En tiempos de guerra, ser descuidado con la propia importancia puede ser tan dañino como ser malicioso. Tommy recibió los informes de los servicios de inteligencia sobre los movimientos de Eduardo en Portugal con una mezcla de indignación controlada y algo que se parecía peligrosamente al cansancio moral. No era cansancio de trabajar, era el cansancio específico de tener que seguir asignando recursos mentales y prácticos a un hombre que había dejado de ser rey 4 años antes y que, sin embargo, continuaba generando crisis con la productividad de alguien que hubiera hecho de ello su vocación principal. Los alemanes, a través de intermediarios en Lisboa, habían sugerido que Eduardo podría convertirse en rey de nuevo si Gran Bretaña era derrotada y se alcanzaba un acuerdo de paz. Eduardo, según los informes, no había rechazado la idea con la urgencia que cualquier hombre leal habría demostrado. Había escuchado, había comentado, había permanecido en un estado de disponibilidad tentativa que era exactamente el estado en que Eduardo se encontraba más cómodo, sin comprometerse a nada, sin rechazar nada, manteniendo abiertas todas las puertas por si alguna daba a un cuarto donde alguien lo admiraba suficientemente. Tommy comprendía que la ambigüedad de Eduardo era casi más peligrosa que la traición abierta. La traición abierta podía nombrarse y combatirse. La ambigüedad calculada, o simplemente la que surge del carácter de un hombre incapaz de cerrar puertas, producía un daño más difuso pero igualmente real. Mantenía viva la posibilidad de que el ex-rey pudiera ser utilizado como pieza en el tablero europeo, y esa posibilidad, mientras existiera, era un problema para el gobierno británico, para el palacio y para el esfuerzo de guerra en general. La solución fue nombrar a Eduardo gobernador de las Bahamas en julio de 1940. Era una pieza brillante de gestión disfrazada de honor. Las Bahamas eran distantes, hacía calor, eran políticamente menores y estaban muy lejos de los diplomáticos europeos, del halago nazi y del tipo de salones donde Eduardo podía maquinar. Eduardo se quejó y Wallis se quejó, con su manera más afilada, pero fueron. Tommy, de regreso en Londres, observó el drama desde lejos y sintió una satisfacción nada romántica. Dejad que se quejen. El punto era mantenerlos alejados de la fiebre de Europa. Las Bahamas tuvieron la virtud de hacer a Eduardo irrelevante de una manera que ninguna declaración pública podría haber logrado. Un hombre que aspiraba a ser el centro de la historia europea se encontró administrando disputas locales en un archipiélago que la mayoría de los mapas representaban como una mancha azul. El contraste era demasiado grande para ser ignorado incluso por Eduardo, que tenía una notable capacidad para ignorar los contrastes que lo desfavorecían. Gobernó sin brillantez pero sin catástrofe, que era exactamente el resultado que Tommy había diseñado. La mediocridad administrada es incomparablemente preferible al caos glamoroso. En aquellos años de guerra, mientras Eduardo se marchitaba en el calor caribeño, Jorge VI crecía en el frío de Londres. Era una de esas ironías que la historia produce con una regularidad que debería sorprender más de lo que sorprende. El hombre que había huido del deber, encontrando el vacío, y el hombre que nunca lo había buscado, encontrando en él algo parecido a la vocación. Jorge VI no se convirtió en un gran orador. No se convirtió en un estratega militar brillante ni en un político sofisticado. Se convirtió en algo más difícil de describir y más valioso en la práctica. Se convirtió en alguien en quien la gente podía creer porque veían que el esfuerzo era real y que el hombre que lo hacía no lo hacía por gloria, sino porque no tenía otra opción honorable. Tommy observó esa transformación con la satisfacción silenciosa de un arquitecto que ve levantarse el edificio que diseñó en papel. No era que Tommy hubiera creado a Jorge VI, ningún secretario privado crea a un rey, pero había contribuido a construir las condiciones en que Jorge VI podía ser lo que era sin que las incomodidades institucionales lo aplastaran antes de que pudiera demostrarlo. Había gestionado los flujos de información para que el rey recibiera lo que necesitaba saber sin ser abrumado por lo que no podía cambiar.
había protegido sus energías con la vigilancia de un entrenador que sabe que el atleta tiene solo cierta cantidad de combustible y que gastarlo mal antes de la carrera es el único error que no puede corregirse después. El legado de esos años de guerra no era solo la supervivencia de la monarquía, era algo más preciso. Era el establecimiento de un precedente sobre qué significa que una familia real esté presente en tiempos de crisis. Ese precedente haría comparaciones inevitables en las décadas siguientes cada vez que la institución atravesara dificultades. Los baremos se habían establecido en los escombros del Blitz, en los discursos trabajosos de un rey que se negaba a esconderse, en las visitas de una reina que caminaba entre los restos de las vidas destruidas de su pueblo con los ojos abiertos y las manos disponibles. Tommy lo sabía. Había contribuido a establecer esos baremos conscientemente. Y sabía también que los baremos establecidos en los momentos de grandeza se convierten en exigencias que las generaciones siguientes deben cumplir o soportar la comparación desfavorable. Era un legado que contenía tanto su propia presión como su propio orgullo. En 1943, la posición de Tommy se volvió aún más central. Fue promovido al trabajo que más importa dentro de un palacio, secretario privado del soberano. No era un título ceremonial. Significaba que era el principal guardián, asesor y amortiguador del rey. Los ministros trataban con el rey a través de él. Los cortesanos intentaban influir en el rey a través de él. Los miembros de la familia intentaban llegar al rey a través de él. El trabajo tenía una paradoja en su centro que Tommy reconoció desde el primer día y que nunca resolvió del todo, sino que aprendió a manejar cómo se manejan las paradojas genuinas, con cuidado permanente y sin esperar que desaparezcan. La paradoja era esta: su autoridad dependía completamente de la confianza del rey, pero ejercer esa autoridad implicaba a veces decirle al rey cosas que el rey no quería escuchar. Un secretario privado que solo confirma lo que el soberano ya cree es un espejo caro. Un secretario privado que contradice al soberano con demasiada frecuencia o demasiada energía se convierte en un obstáculo que el soberano aprenderá a rodear. El arte estaba en el equilibrio, y el equilibrio era diferente cada día porque los soberanos cambian, las circunstancias cambian, y lo que un hombre puede escuchar en martes puede ser demasiado para él en jueves si el martes fue especialmente difícil. Tommy desarrolló con Jorge VI un lenguaje particular para los momentos de desacuerdo. No lo llamaba desacuerdo, lo llamaba consideración adicional. Señor, hay una consideración adicional que quizás valga la pena examinar. La formulación era suave en la superficie y completamente firme en el fondo. No decía que el rey estuviera equivocado, decía que el mapa podría estar incompleto. Y Jorge VI, que era un hombre inteligente aunque no brillante, que conocía sus propias limitaciones mejor que la mayoría de los reyes que Tommy había estudiado, generalmente aceptaba la consideración adicional con la misma ecuanimidad práctica con que aceptaba los informes meteorológicos desfavorables. La técnica no era manipulación, aunque podría describirse con esa palabra si uno eligiera el encuadre menos generoso. Era el reconocimiento de que el poder bien ejercido necesita formas que lo hagan aceptable para quien lo recibe. Un rey que se siente corregido públicamente o con demasiada crudeza aprende a no pedir consejo, que es el peor resultado posible. Un rey que se siente acompañado en el proceso de considerar opciones mantiene abierta la línea de comunicación que hace útil al secretario privado. Tommy nunca perdió de vista que su utilidad dependía de esa línea. La protegió con la misma vigilancia con que protegía todo lo demás. Winston Churchill, como primer ministro, era una fuerza de la naturaleza. La relación entre un primer ministro así y un hombre del palacio como Tommy podría haberse convertido en guerra abierta. Churchill gustaba del drama. Tommy gustaba de la disciplina. Churchill podía ser sentimental con la monarquía. Tommy podía ser despiadado con lo que la monarquía no debía convertirse. Aprendieron a respetarse mutuamente porque ambos entendían una verdad. En tiempos de guerra, no se puede permitir la vanidad mezquina en la cima. Lo que los unía más profundamente que el respeto mutuo
era el pragmatismo en el nivel más fundamental. Churchill operaba en destellos de inspiración y períodos de melancolía profunda, con una energía que podía ser extraordinariamente productiva o extraordinariamente destructiva según la dirección en que apuntara ese día. Tommy operaba en la constancia sistemática de quien ha aprendido que los destellos de inspiración, sin estructura organizativa detrás, son simplemente fuegos artificiales, hermosos durante un momento, oscuridad inmediatamente después. Cuando Churchill llegaba al palacio con una idea que habría creado problemas constitucionales serios, Tommy no argumentaba contra la idea en términos abstractos. Preguntaba qué ocurriría en los 6 meses siguientes si la idea se implementaba. Churchill, que pensaba en términos históricos y de grandes arcos narrativos, a veces subestimaba los 6 meses siguientes. Tommy, que pensaba en términos de consecuencias inmediatas y gestión de reputaciones, los tenía siempre presentes con la claridad de alguien que ha aprendido que las crisis no nacen de las grandes decisiones, sino de los detalles que nadie consideró suficientemente en los 6 meses anteriores. Hubo una ocasión, en el invierno de 1941, en que Churchill llegó con la idea de que el rey debería visitar las tropas en el norte de África antes de que la campaña estuviera consolidada. La visita habría sido espectacular. También habría sido potencialmente catastrófica en términos de seguridad, y habría establecido un precedente que obligaría a riesgos similares en el futuro cada vez que Churchill necesitara un golpe de efecto político. Tommy presentó sus objeciones con la estructura habitual. Consideraciones adicionales, señor primer ministro, que quizás valga la pena examinar. Tardó 40 minutos. Churchill escuchó, refutó, escuchó de nuevo y eventualmente llegó a la misma conclusión que Tommy había tenido desde el principio, pero de una manera que le permitía sentir que la conclusión era también la suya. Tommy consideró esos 40 minutos una inversión razonable. A medida que los años de guerra avanzaban, Jorge VI e Isabel se convirtieron en algo más que símbolos. Se convirtieron en algo más que símbolos. Se convirtieron en una especie de pareja nacional, y esa transformación tenía consecuencias que se extenderían mucho más allá del fin de la guerra. Habían demostrado que la monarquía podía ser relevante en los términos modernos de la crisis compartida. Ahora tendrían que demostrar que podía ser relevante también en los términos más mundanos de la posguerra, que es siempre la prueba más difícil porque la posguerra no tiene la urgencia que simplifica las expectativas. El cambio político fue quizás el más perturbador para algunos en el palacio. Las elecciones de 1945 produjeron una victoria laborista aplastante que dejó a Churchill fuera del gobierno en el momento de la victoria que él mismo había sido instrumental en lograr. Tommy no se permitió el lujo de la indignación. Tenía trabajo que hacer, y el trabajo era el mismo independientemente de quién gobernara: asegurarse de que la monarquía trabajara con fluidez con el gobierno que la gente había elegido, sin importar cuánto ese gobierno difiriera en instinto y temperamento de los soberanos. Clement Attlee era todo lo que Churchill no era: callado, metódico, sin glamour, sin el tipo de presencia que llena una habitación antes de que su dueño entre en ella. Tommy lo encontró en privado más fácil de trabajar que Churchill, lo cual era una opinión que habría sorprendido a quienes suponían que los hombres del palacio preferían la compañía de los hombres brillantes. Tommy prefería la compañía de los hombres predecibles. Los hombres brillantes generan trabajo imprevisto. Los hombres predecibles generan trabajo que puede planificarse, y el trabajo que puede planificarse puede hacerse mejor. Luego la princesa Isabel se enamoró. El príncipe Felipe era apuesto, enérgico y algo demasiado directo para la comodidad del palacio. Para Tommy, el romance era tanto prometedor como arriesgado. Lo que encontró cuando evaluó a Felipe con su método sistemático fue un hombre complicado de una manera específica. Felipe era genuinamente inteligente, impaciente con la ceremonia vacía, directo hasta el punto de la brusquedad, con un ego bien desarrollado que podría chocar con las exigencias de ser siempre el segundo en una habitación donde el primero era su propia esposa. Pero lo que inclinaba la balanza hacia el optimismo
era que Felipe entendía el deber de la manera en que lo entienden los hombres que han crecido sin suelo firme bajo los pies, que han visto la inestabilidad de cerca y han decidido que la estructura, aunque incómoda, es preferible al caos. Tenía una infancia fragmentada, un exilio de niñez, una guerra en la que había servido con genuino valor. Los hombres así, o se rompen, o aprenden a construirse un eje interno que no depende de las circunstancias externas. Felipe había hecho lo segundo. Tommy lo reconoció y lo notó, no con entusiasmo, porque Tommy no era hombre de entusiasmos. Con la aprobación discreta y funcional de quien ha visto suficientes candidatos inadecuados como para reconocer la adecuación cuando aparece. La salud de Jorge VI empezó a fallar. Años de tensión y tabaco pasaron factura. El rey se fue adelgazando. Sus ojos a veces parecían cansados de una manera que hacía que los corazones de la gente se apretaran. Tommy estuvo allí durante el declive lento, gestionando horarios, reduciendo la tensión, manteniendo la maquinaria de la monarquía funcionando alrededor del hombre que la encarnaba con la cuidadosa discreción de quien sabe que el mecanismo no puede detenerse aunque el motor esté fallando. El declive de Jorge VI fue uno de los períodos más difíciles en la carrera de Tommy, no por razones técnicas, sino por razones que se acercaban más a lo personal de lo que Tommy habría preferido admitir. Había comenzado a trabajar con Jorge VI cuando el rey era todavía un duque ansioso, con una tartamudez que lo atormentaba y una corona que no quería. Lo había observado crecer hacia el papel con una lentitud que no era debilidad, sino la lentitud específica de los cimientos que se construyen para durar. Había estado presente en los momentos de guerra que habían definido el reinado y al hombre, y ahora observaba cómo el cuerpo del rey comenzaba a cobrar la deuda acumulada de todos esos años con la expresión de quien ha pasado demasiado tiempo observando que las cosas terminen para sorprenderse de que las cosas terminen, pero que tampoco ha aprendido a no sentirlo. Tommy redujo las audiencias. Protegió las mañanas, que eran las horas en que el rey tenía más energía. Filtró la correspondencia con una rigidez que algunos ministros encontraban irritante y que era completamente necesaria. No era su trabajo hacer que el rey viviera más tiempo. Era asegurarse de que el tiempo que el rey tenía se gastara en lo que importaba y no se drenara en lo que podía delegarse o aplazarse. En febrero de 1952, Jorge VI murió. Isabel estaba en el extranjero cuando llegó la noticia y regresó a casa no como princesa sino como reina. El cambio fue inmediato y brutal. Un día era una esposa joven y madre. Al día siguiente era la jefa del Estado, la cabeza de la Iglesia, el ancla de una institución que había sobrevivido a la guerra, el escándalo y el duelo generacional. Tommy la observó asumir el papel con una especie de admiración agotada. Muchas personas se vuelven diferentes cuando ganan poder. Isabel se volvió más ella misma, más tranquila, más estable, más controlada. No actuaba el duelo públicamente, lo cargaba. Había sido entrenada por la pérdida desde los 10 años, cuando la abdicación de su tío había reorientado su vida entera hacia una dirección que nadie había pedido y que ella había aceptado con la seriedad que le era natural. Había algo en la manera en que Isabel II tomó el papel desde el primer día que Tommy reconoció como la marca de una educación que había sido, en los aspectos que más importaban, correcta. El duelo y el trabajo coexistían en ella sin que el uno destruyera al otro, y eso no era frialdad. Era la habilidad específica de quienes han entendido desde jóvenes que ciertas responsabilidades no esperan a que uno esté listo para asumirlas. O las asumes cuando llegan, o las pierdes. Isabel las asumió. Y Tommy, observando desde su posición de secretario privado en los primeros meses del nuevo reinado, reconoció en ella algo que había visto pocas veces en una vida entera pasada entre personas que portaban coronas o servían a quienes las portaban, la disposición genuina a dejar que el papel la formara sin resistir esa formación ni sucumbir a ella del todo. Era el equilibrio más difícil, y lo mantenía con una naturalidad que solo pueden alcanzar quienes han practicado durante décadas sin saber que estaban practicando.
Luego llegó la tormenta final del período de Tommy como secretario privado activo, la que mostraría con exactitud lo que siempre había sido, no un sirviente, no un adorno de la corte, sino un gestor implacable de consecuencias. La princesa Margarita se había enamorado de Peter Townsend. Townsend era un héroe de guerra, un hombre decente, un divorciado. El detalle del divorcio, de nuevo. La misma palabra persiguiendo a la misma familia a través de las mismas grietas institucionales con la regularidad perturbadora de una maldición que no cree en los finales. Tommy no creía que el amor fuera suficiente para la realeza, no después de lo que había vivido. Se reunió con Townsend y le habló con la claridad directa que usaba con hombres que parecían haber olvidado dónde estaban parados. Le dijo que debía de estar loco, o ser malo, o ambas cosas, si creía que podía casarse con la hermana de la cabeza de la Iglesia y arrastrar a la monarquía a otro debate sobre el divorcio, sin que eso destruyera exactamente el tipo de autoridad moral que la institución había pasado 16 años reconstruyendo desde la abdicación de Eduardo. Peter Townsend no era un canalla. Eso hacía la situación más complicada, no menos. Un canalla puede ser denunciado y descartado. Un hombre genuinamente decente que ha cometido el error de enamorarse en el lugar equivocado requiere un tratamiento distinto, porque el público verá la decencia y se pondrá de su lado si la institución parece aplastarlo sin consideración. Tommy entendía que Townsend había servido a la corona con valentía real, que amaba a Margarita con una seriedad que no parecía calculada, y que probablemente no había elegido enamorarse de ella con más libertad de la que Margarita había elegido enamorarse de él. Ninguno de esos hechos cambiaba la consecuencia institucional, pero sí determinaban cómo debía manejarse la situación para que al final no hubiera mártires que alimentaran una narrativa de crueldad palaciana durante generaciones. La relación amenazaba con reabrir cada herida que la familia había intentado cicatrizar. La reina, con apenas 20 y tantos años, estaba atrapada entre el amor fraternal y su papel como soberana. Tommy aconsejó contención. Aconsejó retirar a Townsend del círculo inmediato del palacio, no como castigo, sino como control del oxígeno. Habló con Churchill, que personalmente simpatizaba con Townsend y tenía una vena sentimental para el romance. Incluso Churchill, enfrentado a la realidad del gabinete y la opinión de la Commonwealth, confirmó que el matrimonio sería objetado. Townsend fue enviado lejos. Margarita estaba furiosa. La furia de Margarita era legítima y Tommy lo sabía, no en el sentido de que cambiara la situación, sino en el sentido de que era la respuesta correcta de una persona colocada en una posición donde todas las opciones disponibles incluían una pérdida importante. Margarita podía casarse con Townsend y perder sus privilegios reales y el afecto completo de una familia que no sabría perdonar del todo. O podía no casarse con Townsend y perder a un hombre que la amaba, guardando el privilegio y el rango que le pertenecían por nacimiento. No había opción que no costara algo esencial. La furia era la respuesta honesta a ese dilema, y Tommy la respetaba aunque no pudiera permitir que cambiara su consejo. Lo que Tommy no podía decirle a Margarita, porque no habría servido de nada y habría sido una crueldad innecesaria, era que la veía con más claridad que quizás ninguna otra persona en su entorno. Veía a una mujer con talento real para la alegría, para la conexión humana, para el tipo de presencia magnética que atrapa habitaciones sin esfuerzo aparente. Veía también que esos dones no encontrarían el cauce correcto dentro de las restricciones de la vida que la familia y la institución le ofrecían. Margarita necesitaba espacio para ser impredecible, y la monarquía no produce espacio para lo impredecible. Lo absorbe y lo convierte en protocolo, o lo expulsa y lo convierte en escándalo. No había lugar intermedio. Tommy lo veía y no podía remediarlo, que era quizás el único tipo de problema que genuinamente lo perturbaba, el que reconocía con claridad perfecta y no podía resolver de ninguna manera que no causara daño en alguna dirección. Eventualmente, en 1955, Margarita hizo pública su decisión. No se casaría con Townsend. La gente lloró por ella. Otros alabaron su sentido del deber.
Margarita misma lo llevó como una herida que no cerraría del todo. No estaba hecha para el sacrificio tranquilo de la manera en que lo estaba su hermana. Estaba hecha para el afecto, la atención y el placer. Perder a Townsend no la calmó, la volvió más inquieta, y esa inquietud la formó durante años en una dirección que Tommy observó desde la distancia de la retirada, con una mezcla de comprensión y pena que no expresó a nadie. Tommy observó el resultado con un alivio que se sentía casi feo. No disfrutaba del dolor de Margarita, disfrutaba de la supervivencia de la monarquía. Ese siempre había sido su punto. Los individuos importan, pero en su mundo, la institución importa más, porque la institución sostiene la estabilidad de una nación de maneras en que la mayoría de la gente nunca piensa hasta que se ve amenazada. Y cuando se ve amenazada, lo primero que busca es exactamente lo que Tommy había pasado 30 años construyendo. Un centro que no se mueva, una figura que no huya, un edificio que siga en pie cuando el viento arrecia. Tommy se retiró en 1953, después de guiar a la monarquía a través de la transición de Jorge VI a Isabel II. Había servido como la columna vertebral silenciosa de dos reinados durante sus años más peligrosos. No se retiró hacia la irrelevancia. Los hombres como Tommy nunca lo hacen. Se convierten en asesores en las sombras, guardianes de archivos, custodios de la memoria. El palacio lo mantuvo cerca porque los palacios entienden el valor de las personas que saben dónde están enterrados los cuerpos, pero sobre todo el valor de las personas que saben por qué están enterrados allí y qué habría ocurrido si no se hubieran enterrado a tiempo. El tipo de conocimiento que Tommy llevaba consigo en la retirada no era el conocimiento de los secretos individuales, aunque los tenía. Era el conocimiento de los patrones. Sabía cómo se había comportado una institución bajo presión en el pasado, y ese conocimiento era la mejor predicción disponible de cómo se comportaría bajo presión en el futuro. Los archivos podían consultarse, los documentos podían leerse, pero el conocimiento vivo de cómo se siente una institución cuando empieza a tambalearse, cómo cambia el tono de las conversaciones en los pasillos antes de que nadie haya articulado todavía que hay un problema, qué hace un rey con los hombros cuando recibe una noticia que no puede compartir. Ese conocimiento no se archiva, vive en las personas que lo experimentaron y esas personas tienen una vida útil. Tommy era consciente de ello y fue generoso, dentro de sus límites habituales de discreción, con las personas más jóvenes que estaban aprendiendo el trabajo que él había hecho durante décadas. Esa generosidad tenía también su cálculo. Tommy no era un hombre sentimental con el conocimiento, no creía que el conocimiento debía guardarse como un tesoro personal que muere con su poseedor. Creía que el conocimiento institucional que no se transmite es conocimiento que la institución pierde, y que la institución que pierde conocimiento de sus propios errores pasados está condenada a repetirlos con la eficiencia de quien no tiene que buscar nuevas formas de equivocarse. Había visto ya, en los primeros años del nuevo reinado de Isabel II, los signos tempranos de que el palacio tendería a olvidar las lecciones aprendidas en los momentos de crisis a medida que la crisis se alejaba en el tiempo y la urgencia que la hacía memorable se disolvía en la rutina del funcionamiento cotidiano. Era el ciclo natural de las instituciones. Tommy dedicó parte de su retirada a combatirlo en la medida en que podía, en conversaciones y en documentos que no estaban pensados para publicarse, pero sí para leerse. Murió en 1981, mucho tiempo después de que el drama de la abdicación se hubiera convertido en un recuerdo para los mayores y en una lección para los más jóvenes. Para entonces, la monarquía que había ayudado a estabilizar había atravesado la guerra, el duelo, un nuevo tipo de celebridad mediática y la lenta transformación del imperio en una Commonwealth que era un concepto más que una realidad política. Los reales seguirían cometiendo errores humanos porque eran humanos. La diferencia era que después de Tommy, el palacio entendía con más claridad que los errores deben gestionarse con rapidez, no con pánico, no con sermones morales, sino con la pregunta fría y clara que Tommy siempre formulaba debajo de todo: ¿qué ocurre después si dejamos que esto siga? La pregunta parece sencilla,
En realidad es extraordinariamente difícil de formular correctamente en el momento en que se necesita, que es siempre el momento en que todo el mundo a tu alrededor está formulando preguntas distintas. En una crisis institucional, la gente tiende a preguntar quién tiene la culpa, qué debe decirse públicamente, cómo puede salvarse la apariencia más inmediata. Tommy reconocía esas preguntas como comprensibles y las descartaba como insuficientes. La pregunta sobre la culpa es útil para los historiadores y perjudicial para los gestores. La pregunta sobre lo que debe decirse públicamente es útil para los periodistas y perjudicial para quienes tienen que vivir con las consecuencias de lo que se dice. La única pregunta que importa cuando una institución está en peligro es la que apunta hacia adelante. ¿Qué forma toma el daño si no se interviene? ¿Y qué forma toma si se interviene de esta manera específica en lugar de aquella? Hubo momentos en que Tommy se preguntó si la frialdad que el trabajo requería lo había cambiado de maneras que no podía medir completamente. Era una pregunta que formulaba con poca frecuencia y sin la expectativa de una respuesta satisfactoria. La vida dentro de las instituciones hace ciertas cosas a las personas. Las vuelve más hábiles en la negociación de la realidad colectiva, más capaces de separar el sentimiento de la acción, más pacientes con el ritmo lento de los cambios que ocurren a escala de generaciones en lugar de a escala de vidas individuales. Si esas transformaciones son un enriquecimiento o un empobrecimiento del ser humano que las experimenta, Tommy no lo decidió nunca con certeza. Lo que sí sabía era que había elegido esa vida con suficiente conciencia de sus costos como para no quejarse de ellos, y los costos habían sido considerables y reales y completamente suyos. No había construido una familia propia de la manera en que los hombres de su generación generalmente lo hacían. Había construido, en cambio, una carrera que era también, en el único sentido que Tommy reconocería sin incomodidad, una forma de amor. Un amor hacia algo abstracto y específico al mismo tiempo. La idea de que las instituciones pueden ser mejores que las personas que las componen si hay suficiente gente dispuesta a trabajar calladamente para que así sea. Era una idea que podía sonar presuntuosa formulada en voz alta, y por eso Tommy nunca la formulaba en voz alta. Pero estaba allí, debajo de cada decisión, de cada no dicho con cortesía y firmeza, de cada crisis gestionada antes de que se convirtiera en catástrofe. Hay una tentación, cuando se escribe sobre hombres como Tommy, de encontrar en ellos una tragedia. La tragedia del servidor que nunca es celebrado. La tragedia del guardián invisible. Tommy habría rechazado esa narrativa con la misma eficiencia con que rechazaba todas las narrativas que anteponen el drama a la precisión. No era un hombre trágico. Era un hombre que había elegido un trabajo difícil, lo había hecho bien durante décadas, y había tenido la satisfacción específica e irreemplazable de saber que las cosas que quería preservar habían sobrevivido en parte porque él había estado allí. Esa satisfacción no es glamorosa, no produce discursos en Westminster Abbey ni estatuas en parques públicos, pero es completamente real, y los hombres que la conocen raramente la cambiarían por la versión más espectacular que otros confunden con el éxito. El palacio que Tommy dejó era diferente del palacio al que había llegado, no completamente diferente, porque las instituciones cambian lentamente y esa lentitud es parte de lo que las hace durables, pero diferente en maneras que importaban. Había más conciencia de que la gestión de la reputación era un trabajo permanente, no una respuesta de emergencia. Había más comprensión de que los miembros de la familia real eran también seres humanos con apetitos y decepciones, y la capacidad de cometer errores de escala proporcional a su visibilidad. Había, quizás lo más importante, un conjunto de procedimientos y precedentes construidos en los momentos de crisis que sobrevivirían como parte del tejido no documentado del funcionamiento institucional, pasados de secretario a secretario como se pasan las herramientas de un artesano a otro. Tommy había aprendido pronto que la palabra más peligrosa en un palacio es sí. Su carrera entera se construyó sobre decir no sin dejar jamás que sonara como rebelión. Dijo no a reyes de corazones inquietos.
no a duquesas con codos afilados, no a egos que querían convertir el deber en teatro, no a fantasías románticas que habrían convertido una corona en objeto de burla. No sirvió a la realeza como un admirador, los gestionó como un hombre que sabía exactamente cuán frágil era su mundo en realidad, y con qué rapidez puede evaporarse la confianza de una nación cuando las personas en la cima empiezan a actuar como si las reglas fueran solo para los demás. La corona continuó. Las personas dentro de ella continuaron siendo humanas. Las tormentas siguieron llegando porque las tormentas siempre llegan. Pero el edificio que Tommy había reforzado durante los años más difíciles aguantó. Y si hay una manera de medir la vida de un hombre que eligió el trabajo invisible, quizás es esa, que las paredes que tocó siguen en pie. Al final, ese fue su legado. No el encanto, no la fama, no una historia de amor dramática. Solo el trabajo tranquilo e incesante de evitar que una familia y una institución fueran destruidas por sus propios apetitos. Realizado día tras día durante décadas por un hombre que había entendido desde el principio que la lealtad más profunda no es la que se declara, sino la que se ejerce cuando nadie está mirando y cuando hacerlo resulta incómodo, y cuando la alternativa más fácil está disponible y se la descarta de todas formas porque el trabajo debe hacerse. Este texto forma parte de una serie sobre los hombres y mujeres que operan en las sombras de los grandes eventos históricos, no los protagonistas que aparecen en los libros de texto, los que sostienen a los protagonistas cuando estos están a punto de derrumbarse. La historia oficial tiende a recordar a los reyes y a olvidar a quienes les enseñaron a serlo, tiende a celebrar las decisiones y a ignorar el trabajo previo que hizo posible que esas decisiones fueran las correctas. Tommy Lascelles es un ejemplo de esa invisibilidad, pero no es el único. Si esta manera de contar la historia te interesa, la próxima entrega explora a otro hombre que nunca buscó el primer plano y que, sin embargo, determinó el curso de eventos que todavía configuran el mundo en que vivimos. No hay algoritmos que decidir. No hay días en que el texto aparece y días en que no. Solo la siguiente historia, cuando esté lista, esperándote. Las instituciones duran porque hay personas que eligen el trabajo difícil sobre el reconocimiento fácil. Este texto existe porque esas personas merecen que alguien las recuerde.